Básicamente, cuando hacemos el mapeo del proceso, es ir siguiendo el flujo de las cosas. ¿Sí? Y hay una cuestión o hay un tipo de diagrama de flujo que se llama el swim lane o el por carriles. El diagrama de flujo por carriles es muy útil porque te va diciendo básicamente el paso del proceso y quién corresponde realizar ese valor agregado o ese paso del proceso. Aquí tenemos un requerimiento de una distribución de una parte, una orden de compra, etc. Y fíjense bien cómo en el diagrama de carriles tenemos al cliente, a ventas, ¿sí? A toda el área de legal, la área de expeditación. Entonces fíjense bien cómo se va recorriendo las diferentes pasos del proceso para tener ya una orden embarcada, que sería el paso final. ¿Cuál es la ventaja de tener el diagrama de carriles? Que te va dando el flujo, pero aparte de que te va dando el flujo del proceso, te va diciendo quiénes son los responsables de esos pasos del proceso. ¿Sí? Y a eso se le llama el swim lane o el diagrama por carriles. ¿Sí? Entonces, aquí en el swim lane nosotros vemos quién participa en cada paso del proceso. Fíjense bien, aquí vamos a ver un ejemplo de una liberación de un área. Cuando arranca producción, arranca el día de la producción, entonces, pues lo que tenemos que es liberar, que calidad libere las primeras piezas para que se inicie la producción. Entonces, fíjense bien cómo el primer paso del proceso es la gente de logística o materialistas, que tienen que entregar el material correspondiente dentro del área, que en este caso es un área de ensamble. Entonces, aquí inicia el proceso. Aquí tenemos nuestro inicio. Fíjense cómo pudo haber iniciado antes, desde quién hace el plan de producción. Pero no, el dock to dock es desde que ya hay un plan de producción y el materialista, la gente de logística interna, surte el material ¿a quién? Pues a producción. En este caso, al área de ensamble. Luego vean cómo viene el flujo. Aquí sigue el operador. El operador ajusta velocidades, ancho de guías, verifica estado, carga material dentro de la estación, hace un llenado de un checklist de arranque de línea, arranca la máquina y realiza la inspección de primera pieza y solicita la liberación por parte de calidad. O sea, hace una famosa primeras piezas. Entonces aquí hace los 4 pasos para luego solicitarle al inspector de calidad que verifique la pieza y revise que se haya trabajado correctamente y libere la primera pieza. Obviamente, si aquí nosotros tenemos que el no, aquí a lo mejor nos faltó un poquito más a detalle y faltó el rombo de la decisión sí o no. Si el inspector de calidad dice que no, pues se tiene que regresar a volver a hacer los ajustes el operador. Pero si dice que sí, firma el checklist de liberación de proceso y autoriza el arranque de producción. El inspector de calidad. Luego, cada 2 horas, el auditor de calidad realiza una auditoría del producto y el proceso para ver si la línea ya que arrancada no está dando problemas, obviamente en el producto. Una vez que termina la corrida, se completa la orden y se llena el formato de producto terminado, el operador, y tiene que enviar esto al almacén. Aquí habla de que el operador como que
como que lo manda al almacén, aunque el materialista es el que se debe de llevar el producto, ¿sí? Al área de producto terminado, o sea, a PT. Y ahí termina. Entonces, en un diagrama de carriles o en un swim lane, ustedes van viendo la interacción. La interacción de cómo van los diferentes pasos del proceso y quién lo realiza. ¿Qué es lo que andamos buscando en un diagrama de flujo? Sea con swim lane o, no, o a lo mejor no es con swim lane, con diagrama de carriles. Lo que andamos buscando son áreas de oportunidad donde se detiene el flujo. ¿Sí? Entonces, cuando se detiene el flujo es que hay un problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las razones por qué pudiera detenerse el flujo? Bueno, a lo mejor es cuando carga el material dentro de la estación y a lo mejor aquí tenemos un área de oportunidad. ¿Sí? Entonces, se detiene el flujo. ¿Por qué se puede detener el flujo? Pues tiempos de ciclo altos, o sea, cuellos de botella. ¿Por qué otra cosa se puede detener el flujo? Puede ser por un problema de calidad. O sea, no sale la pieza, no se está liberando de forma adecuada. También puede ser eso. También se puede detener el flujo porque tenemos falta de materiales, cadena de suministro, tiempos de espera. El cuello de botella es el cuello de botella por el tiempo de ciclo en la operación, pero también puede haber tiempos de espera porque no está la cadena de suministro, no lleva el material a tiempo o lo lleva incompleto o tarda mucho en llevar. ¿Qué otra cosa puede hacer que se detenga el flujo? Bueno, pues otra cosa que puede hacer que se detenga el flujo es falta de información. ¿Qué quiere decir? Que aquí el auditor, aquí el inspector de calidad tiene que liberar y a lo mejor aquí hay una falta de información de ingeniería o del cliente, algo que esté faltando, una desviación, está faltando una liberación por parte de ingeniería o del cliente. A lo mejor ni siquiera hay un plan de producción todavía liberado y pues, está detenido el flujo. A lo mejor se tienen que hacer cambios en el plan de producción, etc. Entonces, al final del día, lo que ustedes tienen que hacer es ver las áreas de oportunidad donde se detiene el flujo. Cuando se detiene el flujo, quiere decir que hay un problema. ¿Sí? Y ese problema hace que no tengamos el proceso esbelto, no tengamos el proceso corriendo, o sea, que esté circulando, que esté con flujo. Ahí es donde deberíamos de empezar a ver áreas de oportunidad. ¿Sí? Eso es lo que se debería verificar. Entonces, todo esto tiene que ver con la cuestión de crear flujo. Los procesos, sus características principales es que deben de tener flujo. Si el flujo se detiene por todas estas razones que les comento, quiere decir que hay problemas. Y esos problemas, obviamente, ¿en qué te van a impactar? Bueno, pues de entrada te van a impactar en el delivery, en la entrega. Y luego en la calidad. Y obviamente, delivery o calidad, obviamente también te impactan en el costo operativo. Quality Cost Delivery. Se incrementan los costos operativos, los costos de transformación. Se detiene el flujo, hay problemas, etc. Si no mapeamos a detalle un proceso,
no identificamos bien cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los problemas de calidad, cuáles son los problemas de cadena de suministro, cuáles son los problemas de costos operativos altos, cuáles son los problemas de pasos del proceso redundantes que no agregan valor, son burocráticos. Tenemos que mapear a súper detalle el proceso. Esta actividad muchas veces se desprecia o dices, no, vámonos directo a resolver, a tratar de resolver el problema. Pero luego omitimos mapear bien el proceso o no lo hacemos, pensamos que lo que ya tenemos está correcto y no nos permite identificar bien las áreas de oportunidades. Y esto pues obviamente es el concepto de detener el flujo. Cuando ustedes detienen el flujo y no hay justificación para detenerlo, porque sí tienen demanda, sí debe estar la línea produciendo, entonces es cuando empezamos a tener problemas. ¿Sí? Hay que crear flujo. Eso también te lo dice el Toyota Production System o te lo dice el Lean, la creación del flujo.